Dios le bendiga, apreciados jóvenes de la Iglesia Bautista Peña de Oré, allá en Barquisimeto. Un gusto poderles saludar. Gracias, Pastor Elton, por la invitación que me ha hecho para poder compartir la palabra de Dios en este día con estos jóvenes. Gracias también, hermano Frederick, misionero al país de Colombia, por conversar conmigo y hacerme saber el interés que tenían de que pudiera participar en esta oportunidad. Y de verdad nos sentimos muy contentos de poder tratar con ustedes, por lo menos a través de este medio. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Azuaje, soy misionero enviado de la Iglesia Bautista, la Biblia Abierta, aquí en la capital de Venezuela, Caracas. En la actualidad nos encontramos, mi familia y yo nos encontramos aquí en Venezuela, ya que vinimos a hacer unos trámites para el visado griego y por motivos, como ya saben, de la cuarentena, nos tuvimos que quedar aquí y estamos esperando que el Señor en su gracia nos dé la última palabra para podernos ir a México y terminar los trámites y, conforme a la voluntad del Señor, estar ya establecidos en el país de Grecia. Pero en esta ocasión quisiera, por favor, que me acompañaran a la palabra de Dios, ya que para eso estamos aquí. Por favor, lean conmigo en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 2. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 2, y vamos a leer desde el versículo número 15. Filipenses capítulo 2, versículo número 15, dice la palabra de Dios: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hay una expresión aquí en este pasaje que acabamos de leer, y la expresión está en el versículo número 15, donde dice de que sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra luminares que aparece allí en este versículo número 15 es una palabra que también se pudiera traducir como estrellas, para que resplandezcáis como estrellas en este mundo, para que resplandezcáis como estrellas, como luminares, como aquellos que damos luz. Jóvenes, yo quiero hablarles en esta oportunidad a través de este video. Quisiera hablarle acerca de dos estrellas en la palabra de Dios. Es un tema que pudiéramos alargarlo mucho más, pero en estos 10 minutos que tengo voy a tratar de compartirle acerca de dos estrellas. Sabes que estamos viviendo un tiempo donde es muy importante la fama, donde tener una cuenta en YouTube, en Instagram, en Twitter, con muchos seguidores nos da un estatus en medio de una sociedad. Los influencers y grandes personajes allí en el internet nos hacen pensar de que la fama es importante. Los artistas de Hollywood, los artistas de cine, ahí nosotros podemos ver que ellos son estrellas en este mundo, pero ¿sabes? El Señor nos está diciendo aquí que las verdaderas estrellas debemos ser tú y yo. En el contexto que el apóstol Pablo está escribiendo, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Si hay algo que es cierto en este tiempo, es precisamente este versículo. Estamos viviendo en una generación maligna y perversa. Y por eso dice el apóstol Pablo, en medio de la cual debemos resplandecer. ¿Sabes? Las estrellas están puestas en el cielo, en el firmamento, dice la palabra de Dios, precisamente para que hagan una diferencia entre la luz y las tinieblas. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que Dios creó las grandes luminares, creó al sol,
al sol para que señorease en el día y la luna para que señorease en la noche. Fueron puestas en el firmamento, pero dice también la Biblia en Génesis, no vamos a leer por causa del tiempo, que Dios colocó las estrellas también para que alumbraran sobre la tierra. El propósito de Dios siempre ha sido que las luminares puedan alumbrar a este mundo lleno de oscuridad. La palabra de Dios, como te dije, te voy a hablar de dos estrellas de una forma breve. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento que hubo dos personas que brillaron, una estrella buena, una estrella mala. Voy a comenzar por la estrella mala. Dice, ¿recuerdas a aquel hombre llamado Sansón? Un hombre que Dios le capacitó con gran fuerza, le dio un don especial para que pudiera libertar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos, aquel 13º juez de Israel. Dice la Biblia que aquel hombre, a medida que fue creciendo, se fue apartando de las cosas del Señor, de lo que el Señor tenía para su vida. Dice la Biblia que aquel hombre, siendo un joven, descendió a Timnat y estuvo allí con una filistea. Y su vida fue marcada una y otra vez por causa del pecado. ¿Sabes qué significa la palabra Sansón? El nombre Sansón significa pequeño sol. Sí, pequeño sol, literalmente. Y el propósito del Señor era que Sansón alumbrara en medio de un tiempo difícil para la nación de Israel. Pero en vez de alumbrar, de hacer las cosas para el Señor, tristemente aquel hombre descendía y descendía hasta el punto de que quedó en manos de los filisteos y quedó simplemente como un juguete. ¿Recuerdas? Yo no sé si has leído la Biblia, pero hubo un evento en la vida de Sansón ya cuando al final de sus días él estaba en los brazos de Dalila, y luego allí en sus rodillas él jugando con el pecado, coqueteando con ella, y tristemente hasta que ella le entregó en mano de los enemigos de Israel, en mano de los filisteos. Ella lo entregó a Sansón, le fue quitado su vista, porque sabes, el pecado quita el entendimiento, los ojos espirituales, lo que no nos dejan ver, pero literalmente Sansón le fue quitado su vista. Pero dice la palabra de Dios que aquel hombre dijo, esta vez me libraré como las otras veces. Y pensando en esto, pensando que la fuerza que él tenía dependía de él y no había entendido que dependía de Dios, aquel hombre fue entregado en manos de los filisteos sin ninguna fuerza. Sansón fue puesto allí, le sacaron los ojos, lo pusieron allí en un molino, hasta que un día el príncipe, el jefe de los filisteos dijo, saquemos a nuestro enemigo, saquemos para que nos entretenga. ¿Sabes? Aquel pequeño sol que Dios había puesto en medio de Israel para que alumbrara a aquella sociedad maligna y perversa, tristemente sucumbió por el pecado. Yo no sé cuáles son tus prácticas, yo no sé cómo está tu vida delante del Señor. Es más, yo no sé cómo estás viviendo esta cuarentena. ¿Estás buscando a Dios? ¿Temes tú a Dios? ¿Tratas de honrarle con tu vida, con lo que estás haciendo? ¿O simplemente estás alejándote, así como aquel hombre, más y más de la presencia del Señor? Mire, Sansón terminó su vida así. Dice la Biblia que él clamó al Señor, y por cierto, Sansón solamente oró 2 veces a Dios en su vida. En aquella oportunidad, en una oportunidad cuando estaba en el desierto y clamó al Señor y le dijo, Señor, dame agua, y el Señor le dio agua. Y en esta ocasión, cuando le pidió al Señor, regresa mi fuerza y que muera yo con los filisteos, y aquel hombre murió. El pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Sansón tuvo que sentir en su vida el destino de aquellos que tristemente se separan de Dios. La palabra del Señor dice que separados de Dios nada podemos hacer. Pero encontramos a aquel hombre Sansón, una estrella mala, te dije, una estrella de mal ejemplo, pequeño sol,
que sucumbió ante la oscuridad de este mundo, pero gracias al Señor que en su misericordia al final Sansón clamó al Señor y el Señor, sí, las consecuencias del pecado no se hicieron esperar. Sansón tuvo que pagar con su propia vida el haberse alejado del Señor. Ahora, encontramos también una estrella buena. ¿Recuerdas aquella mujer, aquella jovencita llamada Esther? Esther precisamente significa, su nombre hebreo significa estrella. Es un nombre que habla del propósito de Dios para aquella jovencita en un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel, especialmente para la tribu de Judá. Ellos estaban en el exilio. Hubo un decreto donde literalmente los judíos iban a ser muertos. Los judíos iban a padecer por causa de un hombre perverso llamado Amán. Aquel hombre decidió, allí hizo una trama para que el pueblo judío que estaba en aquel lugar, en Persia, literalmente muriera. Pero gloria al Señor que una jovencita llamada Esther, aquella estrella, en medio de aquel tiempo oscuro para Israel, aquella jovencita literalmente puso su vida en peligro para salvar al pueblo del Señor. Oh, ¿recuerdas aquellas palabras cuando aquella jovencita se iba a presentar delante del rey, que no le era permitido, y aquella jovencita con una convicción profunda delante del Señor dijo a su pueblo, y le dijo aún a su tío Mardoqueo, le dice, oren por mí, yo me voy a presentar delante del rey, y si perezco, que perezca. Y ella estuvo dispuesta a dar su vida por causa de las cosas del Señor. Una mujer que sí alumbró, como dice el apóstol Pablo, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ojalá que tú puedas comprender que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde quizás tu familia necesita ver el testimonio de tu vida, tiempos donde la gente necesita ver la fe que tú tienes en el Señor Jesucristo, estar dispuestos a entregar todo lo que somos, como aquella jovencita Esther, aquella joven que estuvo dispuesta a entregar aún su propia vida, a riesgo de su vida, para honrar el nombre del Señor. Yo no sé cómo estás viviendo, como te decía hace un momento, cómo estás viviendo tú delante del Señor en este tiempo difícil y complicado para el mundo. No solamente tiempos difíciles para nosotros como venezolanos, pero aún más tiempos complicados en el mundo, donde el ateísmo, donde tantas cosas, donde tanta perversión que hay en este mundo trata de arroparnos la oscuridad. Dice en la Biblia que tú y yo somos luz en este mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dice la palabra del Señor. Pero ¿con cuál estrella te identificas? ¿Con la estrella como Sansón, que literalmente se apagó por causa del pecado? ¿O serás como aquella jovencita Esther, que literalmente entregó su vida para que el Señor fuera glorificado? Hoy recordamos la libertad del pueblo de Israel por causa de aquella mujer, pero hoy también recordamos la triste vida de aquel hombre llamado Sansón, que decidió deshonrar a Dios con su cuerpo y con todas las capacidades que Dios le había dado. Yo no sé cómo estás poniendo tu vida en presencia de Dios, pero yo espero que en esta hora, a través de este corto mensaje que estamos tratando de hacer llegar a ti, tú puedas reflexionar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser, como el apóstol Pablo dijo, ser un luminar, una estrella que resplandezca en medio de tanta oscuridad en este mundo. Yo espero que te sea de bendición estas palabras y que el Señor te bendiga y Él te guarde. Hasta luego.